Padre, te damos gloria y te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es cortante como espada de doble filo. Yo te pido, Señor, que tú nos hables como de costumbre haces en nuestras reuniones. Nosotros, tu iglesia, estamos, Señor, con nuestras copas boca arriba, esperando recibir el consejo sabio de tu palabra maravillosa. Señor, te pido por cada vida que está aquí reunida. Tú nos conoces, Señor. Háblanos como solo tú sabes hacerlo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén, mi Dios. Amén. Si usted a lo mejor nos acompaña por primera vez, es bueno que se entere, ¿verdad?, que hemos estado navegando a través del libro de Josué desde el comienzo del año. Si fuésemos a terminar de acuerdo a lo que todavía falta, ciertamente todavía nos quedan varios meses en este libro tan maravilloso. Pero si le voy a ser honesto, estoy bien emocionado con el capítulo 11 y el capítulo 12. Y es porque la guerra casi acaba. Ya el pueblo de Israel está en sus últimos estrechos de guerra y ya están a punto de declarar victoria y de haber conquistado toda la tierra de Canaán. Yo no sé aquí si hay alguna persona que siente que lleven una guerra demasiado de mucho tiempo, que lleven alguna situación o en alguna circunstancia demasiado de mucho tiempo. En Casa de Gracia hemos dicho muchas veces que tu problema, tu enfermedad, tu situación, al igual que la leche y el pan que están en tu casa, tienen una fecha de expiración, están a punto de acabarse, porque el cristiano no fue creado para que habitase todos los días de su vida en problemas y peleas. Esos son estaciones, fragmentos en tu vida. Tengo buenas noticias, la batalla está a punto de terminar. ¿Alguien dice amén a eso? Y déjeme decirle, ha habido en toda esta historia de Josué, hemos visto violencia para nosotros, ¿verdad?, como cristianos, y ver y mirar a través del túnel del tiempo a más de 5,000 y pico de años de historia, y ver cómo Dios ordenó la matanza de tanta gente, cómo le instruyó a su pueblo Israel a que conquistaran Canaán. Realmente usted oye eso y eso puede ser un poco, ¿verdad?, incómodo. Usted dice, wow, ¿cómo es posible que un Dios de amor, un Dios de misericordia tuviera este tipo de petición para con su propia gente de que mataran a estos ejércitos? Pero en todo esto había un plan maravilloso. Así que en esta mañana yo quisiera comenzar dándoles a ustedes un pequeño repaso desde el capítulo 6 hasta el 11 de hoy, porque quiero repasar estas guerras. Como ustedes bien saben, en el capítulo número 6 fue donde comenzó la campaña de guerra del pueblo de Israel con la primera ciudad conocida como Jericó. Y luego desarrollaron diferentes peleas. Usted se acuerda de Ai, cuando pelearon contra Ai. Luego bajaron a los reinos, a las ciudades que estaban al sur. Y ahora en el capítulo 11 están en la región o en la parte norte. Así que yo puedo dividir, ¿verdad?, todas estas conquistas en 3 campañas que fueron significativas. La primera fue cuando el pueblo de Israel peleó contra Jericó y contra la ciudad de Ai. Eso se encuentra en Josué capítulo 6 y capítulo 7. La segunda fue cuando fueron a pelear contra las ciudades del sur. Y cuando usted ve a los mapas, no sé cuánta, hay muy poca gente hoy en día que tienen Biblias físicas, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo tiene
le gusta la comodidad de la Biblia en el teléfono o en su tableta. Pero si usted tiene todavía un libro como tal, usualmente en la parte de atrás de la Biblia hay ciertos mapas que te enseñan el área, ¿verdad? La región de Israel, la región y el mapa por donde caminó, ¿verdad? Jesucristo, la región por donde andó, Dios del cielo, anduvo. Gloria a Dios que me corregí rápido. La región por donde anduvo el apóstol Pablo predicando, ¿verdad?, a las diferentes iglesias. Y también está el progreso de las guerras del pueblo de Israel cuando estaban conquistando la tierra prometida. Y cuando usted mira, ¿verdad?, todo lo que ellos hicieron, realmente fue asombroso cómo fueron conquistando toda esa área del suroeste de Canaán. Y en el día de hoy, en la tercera parte, ¿verdad?, de todas estas guerras, vamos a estar acompañando al pueblo de Israel en el área norte, en donde ellos se disponen a pelear con este grande ejército. Ahora, cuando usted lee la escritura, nosotros llevamos 6 meses desde enero, el primer domingo de enero, comenzamos con Josué y llevamos 6 meses y cuando leemos todas estas historias, es posible que usted piense que estas historias sucedieron, o sea, estas guerras, ¿verdad?, sucedieron una detrás de la otra. Pero la historia, los historiadores nos dicen, empezando por uno muy bueno, el señor Josefo, que acumuló muchísima información histórica, reportan que estas guerras que tuvo Israel se tardaron aproximadamente 7 años en hacer todas estas batallas. Entonces yo quiero que usted piense por un momento en la odisea de este pueblo de Israel. Ellos estuvieron más de 400 años de esclavos en Egipto. Luego de eso, estuvieron 40 años dándole vueltas al desierto sin llegar a ningún lado. Luego de eso, por fin, la tierra prometida estaba al alcance de su vista. Y cuando ya por fin a lo mejor ellos dijeron, se nos dio, por fin vamos a experimentar la tierra que fluye leche y miel y vamos a ver las promesas de Dios. ¿Qué pasó? Llegaron a una tierra que estaba llena de gente mala y fea, gente que eran idólatras. La tierra prometida estaba llena de gente mala. Y yo me imagino que el pueblo de Israel decía, ¿hasta cuándo, Señor? Una oración que yo sé que aquí nadie nunca la ha hecho, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a seguir en esto mismo? ¿Hasta cuándo, Señor, siento que piso y no arranco? ¿Cuándo será que podré experimentar un poco de paz, la que tú me has prometido? Así que esto es una lección espiritual acerca de lo que es la perseverancia y la tenacidad que es requerida del cristiano, especialmente en el mundo en que estamos viviendo hoy en día, donde todo el mundo desea obtener resultados inmediatos en cuanto a lo que sea que están viviendo. A nadie le gusta permanecer en una prueba por mucho tiempo. Cualquier circunstancia, aún el problema de la distancia para viajar de un punto A un punto B. Yo no sé si usted es como yo siempre digo, el manejar es una pérdida de tiempo. Usted está ahí sentado, simplemente manejando, esperando llegar al lugar a donde va y uno se ve tentado, ¿verdad? Tengo un automóvil que corre muy chévere, corre muy recio, está muy rápido. ¿Por qué me limita el gobierno a 65 millas? Yo soy libre, yo no me voy a limitar por esta gente. ¡Vámonos! Gloria a Dios que nadie dijo amén, porque ya íbamos a empezar a orar. Pero la realidad del caso es que a nadie le gusta la espera, porque el dicho dice que la espera desespera. Esperar, anhelar algo, a veces se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque tú no puedes esperar a que llegue
el momento. Yo recuerdo cuando yo era niño, la primera vez que me llevaron a un restaurante de pizzas. No le voy a dar aquí pauta a nadie, ¿verdad? Pero el nombre era Pizza Caliente, algo así. Entonces, recuerdo la primera vez que yo probé aquella pizza, yo fui transportado al tercer cielo. Algo sucedió en mí donde se desataron sensaciones y sabores que yo nunca había experimentado. Y a partir de ahí, mi papá, que también quedó enamorado del lugar, nos tendía a llevar una vez cada mes o cada 2 meses, tendíamos a ir a visitar este lugar. Y yo recuerdo que cuando me decían, este domingo, y luego me añadían la parte que siempre me metía miedo, ¿verdad? Este domingo, si tu papá cobra, vamos a... Ivy, ¿por qué tú te ríes? Estamos bien. Vamos a ir a comer pizza. Y a mí se me iba hasta las ganas de adorar. Yo era un niño, entiéndanme, por favor. Yo tenía todo el servicio, ¿verdad? La pizza dándome vueltas en mi cabeza y yo no podía esperar a llegar. Ese día cantaban coritos de fuego de media hora. Yo no sé aquí si hay gente que se acuerda de la vieja escuela. Los coritos que nunca terminan. Dame fe, oh Señor, dame fe. 35 minutos después, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Parece que 2 o 3 aquí eran maratonistas como yo. Nos decían los Peco González. Mira a ver si te acuerdas de esa. Éramos maratonistas en nuestros servicios, ¿verdad? Parábamos hasta que el Espíritu dijera o que el cansancio nos tumbara al suelo. Ese día que íbamos a comer pizza era el día más largo. Mi papá era cuando más largo predicaba. Y a mí me encantaba oírlo, menos los días que yo sabía que iba a comer pizza. Yo deseaba que fuese una píldora, una cápsula, algo bien sencillo, porque iba a llegar el momento. Pero había un problema en el trayecto de la iglesia al lugar, que no eran más que como unos 5 o 10 minutos. Yo enfrentaba un problema muy terrible, era un problema existencial. Yo decía, ¿qué sucede si de la iglesia al restaurante Cristo viene y yo me quedo sin comerme la pizza? Y yo me volvía un ateo en ese momento. Y Señor, aguántate. Si vienes, yo me acuerdo de esto, era terrible, porque el proceso de la espera para llegar a comerme la pizza era desesperante. Y llegaba al restaurante y yo decía, no es que no quiero que tú vengas, me ponía ya a negociar con el Señor, yo quiero que venga, pero por favor aguanta un poquito, yo quiero comer pizza. Cuando por fin llegaba aquella dama con aquella pizza, yo era el primero que agarraba la pizza y me la comía rápido y la disfrutaba hasta más no poder, pero me daba cuenta luego que se acababa demasiado de rápido el momento de sabor, hasta que volvía el próximo momento del próximo día en que yo iba a comer nuevamente en ese lugar y volvía otra vez la misma historia, la misma desesperación para disfrutar un ratito de lo que todo un proceso diseñó y determinó para mi vida. Y cuando yo estaba leyendo esta historia, yo decía, es que esa es la vida del cristiano. La vida del cristiano es una constante preparación y una toma de decisiones. Y el problema del issue que estamos tratando es que aquí no hay atajos, aquí no hay shortcuts. Si Dios ha determinado que vas a andar 40 años en un desierto, no son 38, ni 39, ni 26, y por más que ores no te los van a cortar, porque hay un proceso que Dios quiere terminar en ti. ¿Ve? El problema de nosotros muchas veces es que deseamos ser libres de Egipto, pedirle al Señor, Padre, tú hiciste cielo nuevo y tierra nueva solamente con tu boca. Tú hablaste las cosas que no son como si fueran. Tú ordenaste al mundo en existencia. Ordena ahora un puente que empiece en Egipto y que termine en Canaán. Ellos quieren que Dios les construya un puente porque nadie quiere pasar el proceso
del desierto, generalmente todos queremos llegar al lugar de nuestro destino profético sin entender que el paso por el desierto no es opcional, porque es en el desierto donde Dios va a matar ciertas cosas que hay en nosotros, ciertos impedimentos que necesitan ser tratados para poder de manera eficaz entrar en nuestra tierra prometida. En otras palabras, mucha gente lo que quiere es corona sin cruz. Ellos desean el cake, la torta, ¿verdad? El bizcocho, sin el proceso de la preparación y de la mezcla de los elementos. Todo tiene su proceso. Y el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, Dios puso un ejemplo maravilloso acerca de estos procesos. Ven, mucha gente piensa que Pablo la tenía hecha. Ven el ministerio del apóstol Pablo, leen las cartas paulinas, Efesios, Romanos, Corintios, y piensan, este Pablo, de ser perseguidor de judíos, Egipto, de momento ya era apóstol, y qué bien la pasó. Pero Pablo aclara eso y dice, no quiero que ustedes piensen que yo la he tenido fácil, porque hemos estado en peligro de caminos, en peligro de mar, en peligro de tierra, en peligro de muerte, peligro de enfermedad, peligro de enemigos que se nos han cruzado, peligro de fiera por el camino, peligros de altura. Y mi hermano, él me empieza a decir, hemos llegado al punto en que hemos hasta deseado la muerte en algún proceso en medio de nuestras vidas. En otras palabras, ni siquiera Pablo estuvo exento a los procesos que Dios produce en la vida de su pueblo. Entonces no hay forma de evitar que nuestra fe sea puesta a prueba y que tengamos que pasar por circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero para eso es el desierto. Para eso es que Dios nos viene preparando. ¿Ve? En el verano la hormiga prepara la comida que se va a estar comiendo en el invierno. En tiempo de paz el soldado está entrenándose para en el momento que haya guerra estar preparado. Cuando el atleta no está compitiendo, está entrenando. ¿Por qué? Porque es una constante preparación para en el momento en que necesites ejecutar y accionar, estés preparado. El problema de muchos cristianos es que quieren enfrentar la prueba sin tener un desierto en su cartera de experiencia, en su resumen cristiano. No hay ningún lado donde diga, he caminado por el desierto, pero en el desierto he visto la gloria de Dios que me ha venido preparando para este proceso que voy a enfrentar. Y lo que hacen entonces es trampa en el momento en que, ¿verdad? Nunca se quisieron preparar y cuando llega el problema, hello, pastor, ¿usted está ocupado ahora? Entonces tendemos a buscar que alguien, ¿verdad? Trata de resolvernos, by the way, pretendemos resolver en una semana lo que a veces tomó 10 años en formarse, Te venían cocinando una pruebita por un montón de tiempo, poco a poco. Y cuando de momento la tienes, tú pretendes que en una semana quieres crearle hasta un día adicional a la semana para orar también ese día y ayunar ese día. Toda esa semana te escuchas 1000 mensajes en la misma semana. Tú mismo oras por ti en tu propia casa. Tú mismo te ministras porque en una semana tú quieres salir desde ya. No funciona de esa forma, lamentablemente. La vida del cristiano tiene recetada momentos en que tu fe ha de ser puesta a prueba y el proceso de la enseñanza no va a ser alterado porque tú no aguantes la presión de lo que Dios te quiere enseñar. La profundidad de tu prueba está determinando la grandeza de la gloria que viene. ¿Quién dice amén a eso? Entonces es una lección muy espiritual cuando usted puede ver la historia del pueblo de Israel a través de todas estas campañas. Ahora bien, quiero llegar a este capítulo 11 porque me resulta muy particular. En este capítulo 11 somos introducidos, se nos presenta este personaje, ¿verdad? Llamado Jabín. Y Jabín sucede que es una de las personas más poderosas en toda la región del norte. De hecho, algunos historiadores
concuerdan y están de acuerdo, ¿no?, en que era probable que este hombre era la persona más poderosa, no solamente en el área norte, sino en toda el área de la tierra de Canaán. Una de las razones de que este hombre era poderoso era porque casualmente era el rey de una ciudad llamada Azor. Ahora, Azor era una gran ciudad, era una ciudad inmensamente grande. Para cuestión de comparar, ¿verdad?, para que usted tenga una idea, yo estuve estudiando a Jericó y me topé hace poco con un detalle que me causó mucha curiosidad. ¿Usted tiene idea de cuán grande era la ciudad de Jericó? Jericó era entre 4 y 5, bueno, estamos en Estados Unidos, ¿verdad? 4 y 5 acres. Aquí le llaman acres a los terrenos, ¿no? Son entre 4 y 5 acres. Y cuando yo vi aquello de momento, aquella información, yo dije, aquí tiene que haber algún error. Porque 4 o 5 acres, es, honestamente, para una ciudad, eso no es mucho. Entonces, yo dije, yo tengo que visualizar, yo no sé cuántos aquí son que necesitan ver las cosas. Yo soy de eso, yo soy visual, yo necesito ver. Entonces, mi casa, mi patio es un acre, 1.02 o 1.2, algo así. Un acre de terreno. Entonces yo me paré en el patio, en la parte de atrás de mi casa, y vi a todos mis vecinos, porque esa urbanización, cada casa tiene exactamente un acre a 1.1. Entonces yo dije, ok, mi acre, y conté 4 vecinos. Y dije, no puede ser. Y yo puedo ver a todos mis vecinos claramente, los diviso desde aquí. Son más o menos 5 acres era este patio. Pero suena bastante lógico. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, por ejemplo, que en el 7º día los israelitas le dieron 7 vueltas. En un día le dieron 7 vueltas a la ciudad de Jericó. Yo vivo en una ciudad muy pequeña que se llama Forney. Muy pequeña, mi hermano, es country puro. Pero en un día no le doy una sola vuelta. Entonces me hizo mucho sentido y yo dije, yo tengo que ver cómo eran estas ciudades, porque cómo era el sistema y hay unos mapas muy, muy chéveres que los han hecho computadorizados basados en las ruinas que quedan de la ciudad de Jericó en este tiempo. Y el sistema de ellos era excelente y aprovechaban el espacio, pero mire, muy bien. Estaba lleno de casas, carreteras principales, pero todo era como que bien juntito, ¿no? Entonces pude entender a qué se refería y el por qué la Biblia dice, sí, en un día le dieron 7 vueltas. Jericó era muy pequeña, 5 acres, ¿verdad? Ahora, Azor, estamos hablando del rey Jabín, Azor, comparada con Jericó, Azor era alrededor de 200 acres de grande. Ya ahí estamos hablando de una mini selva, estamos hablando de una gran ciudad. Así que esta ciudad era significativamente grande y por esta razón Jabín era uno de los hombres más poderosos en el área de Canaán. Ahora, usted necesita entender esto desde la perspectiva del pueblo de Israel. ¿Cómo se sentía Israel en el momento en que se entera? ¿Cómo se sentía Josué en el momento en que se entera que tenía que enfrentar a este rey? Algo que usted no puede perder de vista, si lo ha notado, es que empezaron con una ciudad pequeña. Luego fueron a conquistar a Ai, que era una ciudad mucho más grande que Jericó. Pero luego de eso, en el capítulo 8 en adelante, usted va a ver cómo ellos se tuvieron que ir a todas las ciudades y a los reinos del área suroeste de Canaán. Y pareciera ser que empezaron con poco, pero como que los problemas se iban agrandando según ellos iban avanzando en su conquista. Ve, tú no te puedes perder lo que el Señor te está diciendo. ¿Por qué? Porque si tú analizas tu vida cristiana, ya tú no estás luchando
con los demonios de elemental con los que peleabas hace 12 años, con las situaciones que tú estás trabajando hoy en día, es probable que tú digas, ya quisiera yo tener los problemas que tenía hace tanto tiempo atrás. Eso implica que estás creciendo. Te sientes amenazado, pero estás creciendo. Y yo me imagino el pueblo de Israel. ¿Tú sabes el conflicto mental que tenía que haber en el pueblo de Israel en ese tiempo? Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? En una ocasión el profeta le dijo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no me oirás, no me escucharás? Y dijo, y la violencia permanecerá. Ese hasta cuándo, yo cuando leo esa porción pareciera ser que está saliendo desde el alma de una persona diciendo, Señor, como canta Samuel Hernández, sácame el pie de encima. Señor, por favor, dame un break, dame un momento de respiro, dame un momento de quietud. Pero lamentablemente no nos sucede eso. Muchas veces sentimos que no bien estamos saliendo de una, estamos ya metidos en la próxima. Y sentimos y decimos, voy a abandonar este trabajo porque en este trabajo me están haciendo la vida imposible. Aquí el diablo está metido, yo renuncio. Y cuando llegas acá, Dios, diablo, también tú estás aquí. Y te encuentras con que las mismas situaciones que tenías en un lugar, las tienes en el otro también. Porque es que tú no puedes, si eres hijo de Dios, no te vas a zafar de la prueba hasta que Dios no haya logrado lo que Él dijo que va a lograr contigo. Alguien diga amén. Entonces, imagínese la prueba psicológica de Israel viendo 40 años de desierto. Llevaban aproximadamente 7 años en guerra, 7 años en guerra de donde no podían salir. No solamente ellos, la gente que los rodeaba. Desde el principio de Israel nunca se esperaba nada. Por esto es que la historia de Israel es tan importante y es tan particular. Porque Dios escogió a un pueblo que no tenía ni sistema de gobierno, no tenía un sistema de religión establecido, no tenía nada. Y a ese pueblo Dios los escogió de entre naciones, de entre reinos, los escogió a ellos. ¿Por qué? Porque Dios se especializa en escoger y hacer algo grande de gente que no tenían posibilidades. Ve, alguien necesita escuchar esta palabra, porque a lo mejor la gente te ha marcado y te ha dicho, tú eres un bueno para nada, tú no tienes nada bueno que ofrecer. Tienes entonces todos los elementos necesarios para que Dios se glorifique en tu vida y que puedas ver su gloria manifestada. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque en el día en que veas su gloria, vas a poder decir, yo estoy aquí, pero no es porque yo tenía, es porque Él ha sido bueno. Produciendo eso al fin y al cabo, que siempre la gloria sea de Dios y no de nosotros. Me encanta como Pablo lo dijo, tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino de Dios. Tú sabes, porque es que nosotros, ¿verdad? Somos como el pavo real. Con 2 o 3 cositas, las plumas, nos encrespamos y estamos mirando el plumaje. Y a veces tiene Dios que recetarnos una prueba en donde usualmente lo que hace es que, míratela, dicen los que saben, yo no, esto me lo enseñó mi abuelo, que el pavo baja las plumas cuando se mira las pezuñas de los pies feos que tiene. Eso lo dice mi abuelo. Él dice, tú notas un pavo cuando el pavo esconde el plumaje, porque el pavo saca el plumaje y saca el plumaje así bien lindo, pero en el momento en que hace así, los baja, porque se ve las uñas feas que tiene. Y yo decía, oye, está bien interesante eso. Honestamente nunca me he puesto a observar bien un pavo, siempre los veo, pero ya están cocinados, usualmente los veo en noviembre. Entonces, no te puedo decir mucho de ellos, pero acuérdese de eso la próxima vez que vaya a
a su rancho, ¿verdad? A ver cómo le va. Pero tiene mucho en cuanto a la aplicación. De cómo es que muchas veces Dios nos confronta con nuestra realidad para que nosotros caigamos en tiempo. Y sepamos que la gloria siempre le pertenece a Él. Que el tesoro es en un vaso de barro. Yo soy el vaso de barro. Este vaso de barro se quebranta, se confunde, se rompe. Pero el tesoro que tenemos adentro, mi hermano, no hay comparación con ese gran tesoro. Y por eso es que cuando usted entiende que el tesoro que usted tiene adentro es Cristo, usted se siente inmerecedor de una gloria tan maravillosa. Y es precisamente eso lo que produce en el cristiano la más alta y la más excelente adoración, el reconocimiento de quiénes somos nosotros y quién es Dios en nuestra vida. Por eso es que yo vivo enamorado del mensaje de la gracia, porque cuando hablamos de gracia decimos: no había nada en mí que Dios pudiera mirar con agrado, pero Dios, que es rico en misericordia, en otras palabras, todo el protagonista del proceso de mi salvación no soy yo, fue Él, y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por mí. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora bien, y quiero concentrarme en este conflicto interno, porque es muy parecido al conflicto interno de nosotros. El conflicto de Israel. Estuvieron en un desierto 40 años. Y la gente que los rodeaba, usted sabe que sabían de Israel. Cuando ellos llegaron a Jericó, le preguntaron, cuando enviaron a los 2 espías, ¿se acuerdan de Rahab? Ella les dijo: nosotros hemos escuchado de ustedes. Y para ese tiempo no había internet. Ella le dijo: ya a nosotros nos llegaron los comentarios de ustedes, que ustedes destruyeron a los 2 reyes en el otro lado del río Jordán. O sea que las noticias allá corrían hasta por encima del río. En otras palabras, ya venían observándolos. Se venía hablando de Israel. Ahora, ¿qué posibilidades tenía el pueblo de Israel de que se estuviera diciendo algo bueno? Ven, te digo eso porque muchas veces nosotros nos preocupamos mucho de lo que la gente está hablando acerca de nosotros. Y nos ponemos a pelear batallas que no se supone que estén. Yo no sé, porque esto no es parte de mi bosquejo, pero es que a veces nos ponemos a pelear batallas que no se supone que estemos peleando. Queremos salir a la vanguardia de nuestro testimonio, pero es que no soportamos que nadie diga algo malo de nosotros, porque necesitamos aclarar: ven acá, yo tengo que hablar contigo, ¿qué es lo que tú estás diciendo y quién te lo dijo? Porque mira, es mi nombre. Somos tan celosos con nuestro nombre que defendemos más nuestro nombre que el nombre que es sobre todo nombre. Me disculpa si te ofendo, pero muchas veces andamos defendiendo lo que a veces es indefendible, porque varias cosas que dicen de ti a lo mejor son ciertas, y cerré los ojos para no mirar a nadie. Pero nos hallamos tratando de, ¿verdad?, apagando fuegos aquí, apagando fuegos allá, tratando de luchar por algo. Mire, mi hermano, todo el que hace algo para Dios y lo hace bueno, va a producir que se hable de él o de ella. Tú preocúpate cuando nadie hable de ti. Porque si no tienes nada que decir de ti es porque realmente no estás produciendo dolores de cabeza a nadie. Y uno de mis libros favoritos, que no es cristiano, es el libro que escribió Miguel de Cervantes Saavedra, El Quijote. Y en una ocasión, yo he dicho esto muchas veces porque es que me fascina esta historia. En uno de los cuentos iba Sancho Panza, el gran amigo fiel, ¿verdad? Todo pastor necesita un Sancho Panza. Eso es uno de mis mensajes. Algún día lo predicaré. Pero óigame, estaba el Quijote en la cabalgadura, ¿verdad?, a caballo, y Sancho Panza al lado. Y llegaron muy entrada la madrugada a una ciudad. Estaba todo el mundo dormido y ellos solo tenían que cruzar al otro lado de la ciudad. Era lo único. La ciudad estaba en el medio de su camino. Y ellos dijeron: tú tranquilo, vamos a darle. Pero ¿qué pasa? Según los caballos, ¿verdad?, de Sancho Panza y del Quijote, iban tocando las piedras del camino en el medio de la ciudad, empezó a hacer eco en los edificios y se escuchaba fuerte el sonido, y comenzaron los perros a ladrar. Y ¡guau, guau, guau, guau!
Empezaban a ladrar los perros porque ellos iban cruzando la ciudad y Sancho Panza, asustado, ¿verdad?, le dice al Quijote: Señor, los perros ladran. Y el Quijote, que era un hombre, ¿verdad?, loco pero sabio como él solo, le dijo algo que a mí me supo a gloria. De las pocas veces que leyendo un libro que no es cristiano dije aleluya, el Quijote le dice: tranquilo, Sancho, que si los perros ladran es porque vamos avanzando. Y yo dije: qué lindo. Alguien tiene que ladrar en algún momento, alguien tiene que hablar en algún momento, alguien tiene que decir algo malo en contra tuya, porque es que cuando tú comienzas a comprometerte con la gloria de Dios, no hay forma posible que el diablo se quede callado. Cuando tú comienzas a hacerle la vida imposible al enemigo, cuando tú comienzas a dar decisiones, a tomar decisiones correctas, óyeme, cuando comienzas a cortar con amistades que no aportan nada a tu vida, la gente tiene que hablar, que ladren, que vas avanzando. Ok, déjame seguir. Pero yo me imagino que el conflicto mental en ellos, todos los reinos están hablando. Esa gente, esclavos, dice que su Dios los sacó y mira dónde los tiene, dando vueltas en el desierto. Dando vueltas en el desierto. Y yo me imagino que aquello le tuvo que haber trabajado al pueblo. ¿Sabe por qué yo sé que sí le trabajó? Porque llegó el momento en que ya no era solamente la gente de afuera la que empezó a cuestionar, la misma gente de adentro comenzó a cuestionar. No lo digo por ustedes, pero por ustedes lo digo. Oiga bien. Dice la Biblia que el pueblo de Israel comenzó a claudicar entre sí y comenzaron a extrañar los ajos y las cebollas que se comían en Egipto y comenzaron a desear volver a Egipto. Óyeme una cosita, porque es que aquí hay una lección demasiado importante. Israel estaba siendo alimentado por Dios todos los días en el desierto. Nosotros somos gente que tendemos a aburrirnos con la monotonía de lo mismo. Yo no sé aquí cuántos son así. Entonces, es posible que ellos llegó el momento en que fueron 40 años. Póngale que en el año número 12, ellos se levantaron una mañana y dijo: aquí voy a comer el mismo pan que me comí ayer y que me comí anteayer, para más tardecito comerme el mismo pedazo de carne que me llevo comiendo todos los días. Yo puedo entender eso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo mañana lunes es probable que me haga unos huevos término medio en el sartén con algún pedazo de jamón. El martes, si me siento medio, ¿verdad?, cansado, lo que sea, a lo mejor me haga el mismo desayuno. Pero yo me niego el miércoles a comerme lo mismo. Yo tengo que comer algo diferente, pues, y hago huevos revueltos. Termino comiendo huevos. Hago huevos revueltos. Ahora, el jueves, hago huevo hervido. Entonces, en mi mente, tengo un menú súper increíble. Al fin y al cabo es huevo. Entonces, porque a mí en mi caso, la monotonía de lo mismo siempre me pone medio nervioso. Imagínate el pueblo comiendo el mismo pan todos los días, pero óyeme, por favor. Se acostumbraron al milagro de Dios de la provisión. ¿Tú sabes lo que es ver pan que baja del cielo? Yo sigo diciendo esto y la gente no sé si le ha caído el 20 todavía. ¿Tú sabes lo que es tú no tener nada en tu casa y que Dios te diga sal afuera y que te esté lloviendo pan? Y en serio, ellos lo vieron por 40 años. El día que claudicaron y el día que ellos dijeron queremos volver a Egipto, ese día les llovió pan también. Y al otro día que seguían claudicando también seguía, porque la Biblia dice que nunca el pan cesó. ¿Tú oíste eso?
Oh, Dios mío, es que el compromiso de Jehová con sus hijos está demasiado de poderoso. Tú sabes, a mí me enseñaron, y yo sé que mucha gente le enseñaron a un evangelio en donde Dios te retiene las bendiciones basado en cómo tú te comportes o cómo tú pienses o las cosas que tú hagas. Pero mira qué interesante que Dios puso un ejemplo maravilloso con su propio pueblo, porque cuando Moisés se fue a buscar las tablas de la ley, cuando él se fue al monte, el pueblo se desbarajustó, ellos se desajustaron, se confundieron y dijeron, vamos a crear un becerro. Con las herramientas que había en el tiempo de antes, ¿cuánto tiempo se tardaban en hacer un becerro? Esto no lo hicieron en 1, 2, 3, 4 días. Ellos tenían que, todo el mundo tenía que traer sus prendas, tenían que quemarlas hasta que las prendas se hacían líquidas, el oro se hacía líquido, para luego derramar ese líquido en unos moldes para empezar a crear por lo menos las pezuñas del cabro. Y a lo mejor eso les tomó 6 días. Imagínense ustedes, el día número 20, donde ellos están, porque Moisés estuvo 40 días fuera. Imagínese usted el día 20, donde ya tenían todas las patas del cabro ya listas. El pecado que Dios más abomina es la idolatría. Oh, man, tú tienes que entender el carácter de Dios. No, pero es que Dios, no, es que Dios está lleno de conocimiento acerca de quién Él es. Y como Dios está claro en quién Él es, cuando tú insistes en adorar o darle a otra cosa prioridad que no sea a Él, te conviertes en un idólatra. Y Dios eso le crea un problema, porque Él está diciendo, ¿cómo es posible que tú puedas ver en otra cosa algo que solamente puedes tener a través de mí? El día número 20, con las patas creadas de los cabros, ellos construyendo otro Dios. Ese día les llovió pan. Nunca se aguantó el pan, independientemente de la rebelión del pecado, de la idolatría de esta gente. Pero esta gente se acostumbró tanto al milagro que empezaron a extrañar, y llegó el momento en que preferían irse a su lugar de esclavitud, regresar a la condición que tenían, que entender que estaban en medio del proceso para llegar a su tierra prometida. Todo esto le tenía que estar pasando por la mente al pueblo de Israel. No sé si usted pueda ver esto. Entonces, no solamente eso, llega el momento en que por fin ven el río Jordán. Ellos ya podían divisar al otro lado del río la tan esperada tierra prometida. Y cuando vienen a enterarse del asunto de que estando ya en la tierra prometida, ahora hay que pelear para conquistar. No, pero a mí me dijeron que Dios pelea por mí. El problema es que sí, Dios pelea por ti, pero va a usar tus nudillos y va a usar tus piernas y va a usar los recursos de la iglesia. A mí hace poco alguien me dijo porque yo estaba diciendo, Dios tiene cosas grandes para Casa de Gracia y vamos a tener un edificio muy lindo. Y me decía, bueno, pues si Dios te lo va a dar, Y yo le dije, espérame. Lo que pasa es que Dios va a usar a gente como tú, y lo señalé. Porque Dios se niega a que te llueva el dinero del cielo cuando Él tiene a sus reyes y sacerdotes aquí en la tierra para a través de ellos producir que la visión se dé. ¿Nadie dice amén ahora? Está bien. Un conflicto terrible en la mente del pueblo que está a punto de entrar una vez más en guerra. ¿Qué significa esto para nosotros? Dios usa nuestros dones, nuestros talentos, nuestra rendición, nuestra sumisión a Él, nuestra obediencia a Él. Pero no podemos olvidarnos de lo que se olvidó el pueblo de Israel en el desierto. No podemos olvidarnos del poder de Dios en nuestras vidas. Casa de Gracia. Este mensaje es bien particular de esta casa. Desde que comenzó esta casa, nosotros hemos tenido un
programa y un discipulado y un entrenamiento muy efectivo y muy bueno. Un discipulado que ha cernido, ha separado, ha arrancado, ha producido divorcios espirituales entre nosotros, entre mucha gente. Un discipulado que a mí me ha costado lágrimas, una palabra que ha sido muy comprometedora. ¿Por qué? Porque a mí me decían, el pastor de la iglesia donde yo salí en una ocasión me dijo, usted va a ver que cuando usted empiece a pastorear, en un año tiene más de 400 personas. Y yo cuando me vi que en 5 años tenía 15, yo dije, me han engañado. ¿Cómo se engaña un niño? Pero es que a pesar de que yo había escuchado eso, yo dije, Señor, yo no quiero tener un ministerio y pastorear a una iglesia más. Yo quiero que Casa de Gracia refleje el modelo del evangelio que tú creaste desde antes de la fundación del mundo, porque Pablo dice, el evangelio eterno de Dios. Usted tiene que entender que Cristo no vino a establecer el evangelio ya era eterno. Desde Génesis, Dios le predicó su evangelio a Adán y a Eva, cuando en Set tuvieron el hijo de la promesa. Desde el principio, Él está comprometido con su diseño y con su evangelio. Y yo decía, Señor, yo quiero que Casa de Gracia emule, enseñe y sea edificada en este patrón y en este diseño poderoso. Y yo me niego a que seamos una iglesia más y que estemos adoptando nuevas modalidades por ahí. Yo quiero que seamos bíblicos, pero aquí está lo otro. Yo no quiero dejar lo que es tu gloria a un lado. Y por muchos años hemos venido siendo instruidos en la palabra. Y yo te soy sincero, he venido orando tanto por los de ustedes que se han unido a esta casa, que no vienen de otras iglesias. Los de ustedes, como les llamamos, que vienen de la calle. Con esos hablo. Miren, por ahí está Carlitos, Edith, Araceli y Eliud, gente que vienen de la calle, Daniel y Griselda, gente que vienen de afuera, Arturo, Ricardo, que está por ahí y Dios lo sigue tratando, ese lo están puliendo todavía y está en el proceso, pero Magda, di amén, que está en el proceso, santo, gloria a Dios. Entonces, ¿usted sabe por qué? Porque Casa de Gracia hemos tenido una particularidad muy particularmente particular. Y dígame usted si esto que voy a decir es cierto o no es cierto. Casa de Gracia por muchos años, desde que comenzó, ha recibido en este lugar gente que viene de la calle y ha recibido también gente que ya conocen de Cristo, pero que la vida les ha dado como pandereta pentecostal. Le ha dado como los pleneros del Quinto Olivo. Le ha dado como, ¿verdad?, conga de salsero. Le ha dado fuerte. ¿Cuántos de los que están aquí, nadie levante la mano, dígame para adentro, vienen de otras iglesias en donde los maltrataron? Vienen de iglesias donde pasaron desastres. Yo conozco testimonios personales de gente que está aquí en este salón ahora mismo. Entonces, mira lo particular de esta casa. El perdido, el que no viene de una iglesia particular, el que viene de la calle, llega de momento y descubre este nuevo mundo. Y está siendo alimentado de una información que, según me testifican ellos mismos, ha transformado sus casas. Gloria a Dios por eso. Pero aquí está el detalle. Que llegan y se supone que los hermanos de la iglesia que ya tienen la experiencia, que ya tienen la carretera, los sigan alimentando y les sigan ayudando en el camino. Pero me llegaron tan y tan chavaos aquí, y me llegaron tan y tan heridos, que no había tiempo para eso. Óyeme, porque es que esto es profético, esto es de Dios, y va a ser muy sanador, va a ser muy sanador.
Entonces tú estuviste, a ti que viniste de otra congregación, que viniste de otro lugar, que viniste de otra... fuiste maltratado, fuiste malherido, quizás tuviste malas experiencias. Óyeme, a lo mejor tuviste malos ejemplos de lo que son pastores. Y por eso a mí se me ha hecho tan difícil ganar tu confianza, porque yo entiendo que saliste de un lugar donde te maltrataron y se abusaron de tu confianza. Yo entiendo todo eso y en el proceso esta era mi pelea con Dios. Señor, tráeme a 2 o 3 sanos. Estoy corriendo un hospitalillo, estoy corriendo una sala de emergencias y un hospital psiquiátrico. Entonces, oye, pero yo no he dejado de orar por cada uno de ustedes individualmente. Tú no sabes cuántas veces en la noche el Señor me ha levantado y has estado en mis rodillas, Olga, por nombre y apellido, tú, tu familia, tus hijos, tu ministerio, Olga. Lo que Dios comenzó contigo. Y yo diciendo, Señor, y yo te llamaba y tú pichándome, o te llamaba y no te conseguía, pero yo nunca te dejé en mis oraciones. Y de la misma forma, de esa forma, muchos de ustedes estando ahí, pero presentes en mis oraciones y en mis noches, pidiéndole yo al Señor que avanzara a completar el capítulo que estuviera completando, porque yo no podía esperar a que Dios comenzara a hacer lo que Él tiene que comenzar a hacer en esta casa. Y en ese proceso, usted no sabe cuántas veces yo dije, a lo mejor es que yo vine más que para empezar esto y a lo mejor que otro lo termine. Y jugué con esa idea, tú no sabes cuánto. Hasta que el Señor trajo una palabra a mi vida en el último aniversario de Casa de Gracia, cuando, no sé si ustedes se acuerdan que nos mandaron videos, diferentes amigos personales, René González nos puso un video por ahí, algunos pastores que conocemos, Benjamín Rivera nos puso un mensaje también, y no sé si ustedes se acuerdan que todos dijeron lo mismo. Dijeron, este es el cumplimiento de un ciclo. Se cierra una temporada y Dios abre un nuevo capítulo en Casa de Gracia. Y lo grande de esto es que eso fue hace más de 1 año atrás. Porque Dios se especializa. Yo me imaginé a Dios cerrando un libro como lo cierro yo. Porque cuando yo cierro un libro, yo siempre cierro el libro y empiezo a hacer lo demás. Pero pareciera ser que Dios dijo, el libro se está cerrando. En diciembre del año 2017. Y dije, Señor, ¿se cerró o no se cerró el libro? De hecho, no lo dije así, dije, ¿se cerró o no se cerró el libro? Y nunca dejé de tener la esperanza de ver lo que yo estoy viendo ahora en Casa de Gracia. Los que llevan años con nosotros, que llevan desde el principio, son testigos de lo que estamos diciendo. Esto es una nueva iglesia, con la misma gente, con las mismas personas. Hay muchos que ya no están, pero tenemos un grueso aquí que están con nosotros prácticamente desde el comienzo, que pueden dar fe y testimonio de que realmente estamos experimentando nuevos aires en Casa de Gracia. Pero aquí está el detalle de lo grande de esta historia. En el capítulo número 11 que acabamos de leer, y quiero que entiendas por qué te traigo esto. Porque en la vida del cristiano es
bien fácil perder el enfoque porque vivimos una vida demasiado ajorada y tenemos demasiado de muchos compromisos. Especialmente en Estados Unidos es muy difícil cultivar una cultura eclesiástica, una cultura de iglesia, un sentido de crecimiento en tu congregación, porque todo el mundo aquí tiene sus propios planes en su casa, su trabajo, sus cosas, y eso yo lo entiendo, pero necesitamos desarrollar una mentalidad de casa en casa de gracia, entender que no podemos perder de foco lo que Dios está haciendo en medio nuestro, y no es fácil. ¿Por qué? Porque esta sociedad nos ha obligado a servirle al Dios con D minúscula de la autosuficiencia. Necesitamos sentirnos realizados en nuestros trabajos, tenemos nuestros carros, tenemos nuestras propiedades, nuestras casas, y en el proceso no hay casi espacio para Dios en nuestra agenda. Te lo digo y te lo puedo demostrar. En el momento en que un domingo de estos surja un festival de algo que a ti te gusta, por ahí te fuiste y brillaste por tu ausencia, porque tu pasión está desenfocada. Yo oro para que no hagan el festival del mofongo un domingo en la mañana. Que sea sábado. Oye, en este capítulo 11, quiero leerlo, el verso 6. Josué 11:6. Mira lo que dice Dios a Josué. Y ya con esto termino. Todo lo que te dije, ¿verdad? Y ahora lo único que voy a sacar de aquí del capítulo 11. Versículo 6. Y el Señor dijo, ¿a quién? A Josué. Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. ¿Qué yo puedo entender de lo que yo acabo de leer? Es posible que a lo mejor usted piense lo que piense yo. Estamos en el capítulo 11 y todavía Josué tiene miedo. ¿Te acuerdas que desde el capítulo 1, cuando lo llamó, lo primero que le dijo, esfuérzate y sé valiente? Todavía en el capítulo 11 le está diciendo, no tengas miedo. ¿Tú sabes por qué? Es que se nos olvida. Es que se nos olvida las grandezas de lo que Dios ha hecho con nosotros. Óyeme, porque lo que te voy a decir a lo mejor te caiga mal. Te olvidó todo lo que Dios hizo contigo hace como 10, 15 años atrás. De cómo Dios te usaba y de cómo Dios usaba el talento que Él puso en tus manos y en tu voz para predicar, para cantar, tus habilidades como líder. Se te ha olvidado esa temporada porque estás tan ocupado tratando de hacerla aquí en los Estados Unidos. ¿Qué tenemos que hacer? Tengo que pedirle a Dios que te deje en bancarrota completamente para que entonces entiendas que todo lo que tienes lo tienes por Él. ¿Tendrá Dios que dejarte sin nada para que puedas entender que necesitas volver a lo que Dios te llamó originalmente a hacer? En el capítulo 11 todavía Dios tenía que convencer a Josué diciéndole, no temas, no tengas miedo. A Josué, el que fue esclavo en Egipto, que vio cómo Dios, mire, Josué fue testigo de las 10 plagas. Él estaba ahí. Él fue testigo de cómo Dios dividió las aguas del Mar Rojo. Él estuvo allí cuando Moisés golpeó la peña y de la peña brotó agua. Él estuvo allí. A Josué no le cabía la menor duda de que Dios tenía el poder de entregarle a aquella gente, pero con todo y eso tenía Dios que decirle, no temas. Porque la situación tiende a ser que se te olvide lo que Dios te dijo que iba a hacer o lo que Dios ya ha hecho contigo en diferentes etapas de tu vida.
Así que este es un buen momento para que nosotros nos acordemos. Mira, la Biblia dice, acuérdate de dónde te sacó. Y hay una nueva teología por ahí de gente que lo que quieren es hacer borrón y cuenta nueva. No quieren acordarse de la vida que vivieron. No, porque Dios botó todo mi pecado al fondo de la mar y dice la Biblia que Él ya no se acuerda de ello. Ese es Él. Pero cuando tú te olvidas de lo que Dios hizo por ti, se te olvida entonces todo el problema que pasaste y vas a repetir la misma historia. Yo he dicho esto anteriormente. Yo tuve un conflicto terrible en la isla de Puerto Rico cuando un día yo escuché una canción en la radio que decía: penetra en los filtros de mi memoria y limpia la escoria que en ellos se acumuló. Haz de mí una página en blanco donde a pesar del llanto escribas una nueva historia y una nueva canción. Esta mujer le estaba diciendo al Señor: bórrame la cinta. Yo no me quiero ni acordar de todo lo que yo he vivido, empieza conmigo en cero. Y a mí me dio aquello, la taquicardia que me da cuando yo oigo estas cosas, porque es el recuerdo de las cosas vividas lo que a mí me ayuda a entender. De la misma manera que Él estuvo conmigo, Él va a estar conmigo hoy y lo voy a ver de manera más poderosa. Y yo tuve que detener mi auto y escribí, de las pocas veces que Dios me da una canción completita. Y yo escribí: no pretendo que tú borres mi pasado, ni que selles mis recuerdos de dolor. Tampoco quiero que me arregles los fracasos. Déjame conservar la tristeza de tu adiós. No quisiera que me anules la memoria de la vida que llevaba sin tu amor. Quédate aquí, sé mi luna, sol y sombra, que mi historia grite al mundo de tu amor. Que cada recuerdo que he vivido fuera de la historia, de la esfera de tu amor, me grite que solo Cristo transformó mi corazón. Que no soy nada sin la sangre que ante el Padre me justificó. Cúrame la vida y déjame el recuerdo del dolor. Aquello llegó completito porque yo decía: Señor, yo no quiero olvidarme de las cosas que tú has hecho conmigo. El escritor sagrado decía: contaré de las cosas que Dios ha hecho conmigo. Porque no puedes olvidarte. Eso era lo que le pasaba a Josué. Josué, aparente y evidentemente, era un olvidado. El Señor tenía que constantemente acordarle: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Has visto mi gloria. ¿Qué más necesitas para saber que este próximo proceso lo vas a pasar y vas a experimentar la misma victoria que has experimentado en años pasados? Alguien dígame. Ponte de pie, ya yo terminé. Yo quisiera orar hoy por alguno a lo mejor que le ha dado amnesia espiritual. Sí, alguno que le ha dado amnesia espiritual y se le ha olvidado las cosas que a lo mejor Dios ha hecho con él. Ve, este llamado, yo no te quiero avergonzar, no voy a pedir que nadie pase el frente. Ahí mismo donde estás, inclina tu cabeza. Tú sabes si estoy hablando contigo. Si el Señor te está ministrando, tú sabes quién tú eres. Ve, tú sabes quién tú eres. Si hace años atrás Dios te usaba de manera poderosa y hoy ya sientes que Dios te está diciendo: no temas, no desmayes, no puedes olvidarte. Dios te está diciendo: no te olvides. No te olvides de mis tratos, porque mis dones, porque mis dones son irrevocables. Porque yo me niego a cancelar el contrato que hice contigo en la cruz del Calvario. El contrato está ahí y ha sido firmado con mi sangre, te dice el Señor. No te olvides. Estás llamado para hacer cosas grandes. ¿Qué haces jugando en el juego de la vida? Olvidándote que eres llamado por mí, que has sido señalado por mí, que cargas una palabra profética en tu vientre y no avanzas a dar a luz. Si ese eres tú, ahí donde estás, simplemente dile: Señor, me acuerdo. Atrévete.
que yo voy a orar acá para que el Señor te rompa el corazón. Para que Dios haga que tú acuerdes, que tú recuerdes palabras proféticas que soltaba sobre la gente. Palabras de autoridad que soltaba sobre tanta gente. ¿Cómo era que gente se acercaba a ti pidiendo un consejo y tú podías fluir dando un consejo basado en la palabra de Dios? Pero hoy en día ya sientes que nadie te busca, sientes que nadie, porque piensas que esa fue una etapa de tu vida. No es una etapa, ese es quien eres tú, es tu identidad. No puedes correr de quien tú eres. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias y te doy gloria. Porque una vez más, Señor, tú nos retas. Porque una vez más, Señor, tú nos mueves a recordar tus maravillas y las cosas que has hecho. No permitas, Señor, que nos embriaguemos tanto con nuestra vida que se nos olvide tu llamado sobre nosotros. El propósito que tú has escrito desde la eternidad para cada uno de nosotros. Haznos regresar, Señor. En esta mañana, en esta tarde, Señor, nos arrepentimos, Dios del cielo, de haber tomado decisiones que atentaban con seguirnos alejándonos de nuestro propósito en ti. Tú despiertas el corazón, Señor, de alguna persona en esta tarde. Alguien que quizás nos está viendo a través de la internet. Tú despiertas, Dios de la gloria, pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Tú los despiertas, los llamas, Dios del cielo, en esta hora. Retumba tu voz en sus corazones en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gloria y te doy gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo en tu pueblo. Amén, Señor. Amén, mi Dios. No podemos seguir declarando que Dios está haciendo cosas poderosas en Casa de Gracia y pretender contar con la misma